esta noche y me tienen que decir si están viendo la exposición, la pantalla de infección de enfermedades gastrointestinales. Por favor, un visto. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, buenas noches. Vamos a iniciar las infecciones gastrointestinales. Varias de ellas están ahí. Tenemos en primer lugar la shigellosis. La shigellosis es una infección comúnmente denominada disentería basilar. Infección aguda, autolimitante del tracto intestinal causada por Shigella. ¿Sí? El espectro es muy amplio, el portador asintomático, la producción de una diarrea simple, la disentería franca, que es el cuadro característico de la disentería basilar, con fiebre, tenesmo rectal, calambres abdominales, diarrea con moco y sangre, disentería. El hombre es el principal hospedero y la transmisión, por supuesto, es orofecal. La Shigella es de la familia de los Enterobacteriaceae, gram negativos no móviles, y hay 4 grupos y con 4 especies importantes: Shigella disenteriae, Flexneri, Boydii y Sonnei. Se distinguen de Escherichia coli por su falta de fermentación de la lactosa, y de las salmonelas porque no producen gas en glucosa, y de Salmonella typhi por su falta de movilidad para los que vayan a hacer patología clínica. Su patogenia se adhiere a la mucosa. Ese es un tema importante, ¿no? Penetra las células epiteliales. En otras palabras, es una bacteria invasiva. Se extiende de célula a célula y se multiplica y causa la enfermedad. El inóculo es relativamente pequeño. Inóculo es la cantidad de gérmenes que producen una infección. Entonces es mucho menor que Vibrio cólera o Escherichia coli. Invaden el colon, o sea, donde hay receptores en las células epiteliales que hacen que prefiera este segmento intestinal la Shigella. Y hay una invasión menor de la submucosa, o que relativamente penetran menos a otros órganos más internos. Hay mucha inflamación que limita la enfermedad a la pared intestinal y causa fiebre, los calambres, el tenesmo rectal que hablábamos, la ulceración de la mucosa, microabscesos, pérdida de líquidos y electrolitos en luz intestinal, que son parte de la diarrea. Además, hay una exotoxina enterotóxica que colabora con la diarrea, y hay una neurotoxina que puede ocasionar, en casos raros, daño neurológico. Ahí tenemos las especies en un experimento con voluntarios, ¿no? Más o menos vemos los microorganismos inoculados, o sea, para ver las diferencias entre las especies, y vemos el número de casos, ¿no es cierto? Para ver más o menos la virulencia. En clínica es diarrea, dolor abdominal, difuso o bajo, y la fiebre, que puede ser alta. Incubación es 2 a 4 días, hasta 7 días, relativamente corta. Hay diarrea sanguinolenta en el 25 a 50% de los casos. Hay hipersensibilidad abdominal, más en cuadrantes inferiores, o sea, cuando hacemos el examen, los ríos y diarreos están aumentados, y característicamente no hay irritación peritoneal. Y hay que considerar que hay más casos subclínicos que clínicos. O sea, en otras palabras, que van a ser diarreas simples y que no las vamos a catalogar como disentéricas. La excreción fecal puede persistir días a semanas.
Y las formas clínicas, ya las hemos referido: disentería clásica, heces líquidas, líquidas que van haciéndose progresivamente escasas con sangre, moco y pus. Puede haber una diarrea acuosa sin complicaciones, como ya referimos, y puede haber una combinación de diarrea y disentería. Eso es cuando se afecta primero el intestino delgado y el grueso. Las complicaciones y secuelas es relativamente muy benigna, sin complicaciones, en personas bien nutridas. Las infecciones severas se pueden dar en niños pequeños, ¿sí?, y ancianos, que pueden llegar a la deshidratación, el trastorno hidroelectrolítico y el shock. La shigellosis severa en niños puede producir el síndrome urémico hemolítico, asociado a una reacción leucemoide, colitis pseudomembranosa, complejos inmunes circulantes, una endotoxina circulante. ¿Sí? Felizmente rara, y en algunos casos la obstrucción intestinal es un signo ominoso de este síndrome. Puede haber otras complicaciones como meningismo, neumonía y mucho más raramente agranulocitosis. La bacteriemia, que es rara, produce focos sépticos metastásicos, y puede haber también una reacción inmune, un síndrome de Reiter, que puede dar uretritis, conjuntivitis, artritis, o sea, afectar mucosas, y en este caso afectar también superficies articulares. A las 2 o 3 semanas de iniciado el cuadro, y esto es en las personas que tienen el HLA-B27 positivo, ¿sí?, en algunas personas, digamos, predispuestas por esta afección. La perforación intestinal es rara, puede haber una neuropatía periférica asociada a la Shigella dysenteriae, ya hablamos de la neurotoxina, y puede haber una disentería basilar crónica que puede simular una colitis ulcerativa. La ulceración mucosa puede sobreinfectarse por otras bacterias aerobias gram negativas. El diagnóstico, en cualquier caso de diarrea, con o sin fiebre, y el diagnóstico es con cultivo de heces, en donde aislamos la Shigella. Podemos usar hisopo rectal en los niños pequeños. El cuadro es mucho más agudo que la disentería amebiana, de que es el diagnóstico diferencial más fuerte, y generalmente es autolimitante, o sea que si nosotros damos sintomáticos y hacemos reposición hidroelectrolítica, pasa normalmente. La mediana puede tener remisiones espontáneas y recaídas frecuentes. Eso ya es para adelantar lo que es la disentería mediana. Y si hacemos sigmoidoscopía o rectoscopía, vamos a encontrar una mucosa con compromiso difuso, con múltiples úlceras muy superficiales, puntitos rojizos diseminados. Y en las amebiasis, más bien las úlceras son minadas, o sea, son más profundas, con bordes levantados, o sea, inflamados, y el resto de la mucosa normal. Acá no, en shigellosis el compromiso es difuso, ¿sí? Hay el tema difuso con las úlceras muy superficiales. Podemos hacer en los exámenes de heces, podemos encontrar leucocitos en la disentería basilar, en la mediana, en la salmonelosis, en todas las invasivas, ¿sí?, y también en la colitis ulcerosa. Entonces hay leucocitos fecales, que normalmente no hay en otras diarreas no invasivas. Ya lo dijimos ahí, no hay leucocitos fecales en diarreas por enterotoxinas ni por virus. Y hay que descartar o hacer el diagnóstico diferencial con otros tipos de diarreas, por la diarrea lamblia, que característicamente no es una diarrea acuosa, son heces grumosas,
con restos de alimentos, o sea, de mala digestión. Entonces, 2 o 3 por día. Esa es la característica de la diarrea por diarrea. Otros agentes virósicos que producen diarrea por toxinas, y enterotoxinas por estafilococos y clostridios que no dan disentería, pero sí pueden dar diarreas muy copiosas. El tratamiento, ya como dijimos, es de apoyo, o sea, restablecer líquidos, electrolitos, si corresponde un paracetamol, algo sintomático para la fiebre, y debe resolverse relativamente rápido. En niños pequeños y en adultos mayores, más bien la cosa es, hay que ser más enérgico con la rehidratación, que puede llegar a ser endovenosa, y en la disentería severa, como estamos refiriendo, hay que usar antibióticos, varios antibióticos a los cuales es sensible la Shigella, de los conocidos, amoxicilina, desde la amoxicilina simple hasta la amoxicilina clavulánica, los quinolonas, etc. Acá tenemos, ¿no? Levofloxacina, ciprofloxacina, acitromicina, ceftriaxonas en casos que tengamos que usar la vía endovenosa, ceftriaxona que no tenemos, acitromicina y ciprofloxacina, las dosis ya sea para vía oral o para endovenosa y para mayores niños. Ahora vamos a ver las infecciones por salmonela. Las salmonelas son bacilos aerobios gram negativos, anaerobios facultativos, o sea, no son puros anaerobios, o sea, pero pueden tolerar la anaerobiosis. Móviles no fermentan lactosa, y con excepción de salmonela, salmonela tifi, producen ácido y gas con glucosa. Las especies son muchas, 1400. Las principales, la salmonella tifi, la choleraceus, la enteritidis. Las dos primeras con serotipos que son importantes para el diagnóstico. Hay serotipos, el antígeno somático O y el antígeno flagelar H, que es para el diagnóstico. Tenemos que tomarlo presente. En patogenia hay cepas de salmonela que invaden el epitelio ileal y pueden causar enteritis o secreción del líquido intestinal y luego diarrea. Con predilección por el epitelio velloso, infligen mucho menos daño que las shigellas. ¿Sí? O sea, las salmonelas invasivas, estamos escuchando, salmonela que invade el epitelio ileal. ¿Cuál es el epitelio ileal? Es colon proximal y de yuno, la unión iliocolónica, o sea, donde está el apéndice, donde tenemos más placas de Peyer. Entonces, las salmonelas tienen preferencia por esas zonas porque hay órganos linfoides. Entonces, ahí su desarrollo es más importante. No se reproducen en las células epiteliales, por eso es infrecuente la formación de úlceras, ¿ya? Pero puede haber. Hay estimulación de adenilciclasa y de niveles de AMP cíclico intracelular y pueden producir diarrea secretora. Entonces, hay unas cepas que pueden producir invasión del epitelio y hay otras salmonelas que pueden producir diarrea secretora o ambas, ¿sí? Entonces, estamos en esas dos posibilidades. Las bacterias pasan a la lámina propia con intensa infiltración de células inflamatorias a polimorfonucleares. En Salmonella no tifi, o sea, ya estamos hablando de Salmonella tifi y no tifi, se produce gastroenteritis
con abscesos metastásicos, y puede haber más bien la inflamación a mononucleares en Salmonella typhi y Paratyphi, lo que llamamos fiebre entérica. Ahí yo lo corregiría y le llamaría fiebre tifoidea o fiebre paratifoidea, con compromiso de las placas de Peyer, ¿sí? O sea, hay concentración en esos lugares, y que se extiende a ganglios regionales, y algunos quedan limitados al intestino y producen solamente molestias digestivas y diarrea, ¿sí? Y otras van a la circulación general, al hígado, al vaso, ¿sí? Y eso es lo que llamamos fiebre tifoidea. O sea, ya producen un cuadro, un proceso infeccioso generalizado que se llama fiebre tifoidea. Entonces, más o menos estamos viendo los diferentes daños que ocasionan las diferentes salmonelas, y los inóculos son relativamente bastante importantes, ¿no? El inóculo es de 10 a la 5, o sea, 10.000, 100.000 a 1.000.000 de salmonelas que producen infección, y el estado de portador produce muy poco, pero a veces suficiente como para mantener la infección endémica. Ya en la clínica, las 2/3 partes de la salmonelosis tienen forma de enteritis, ¿no? Entonces ahí los síndromes en general, primero gastroenteritis por infección intestinal, y hablamos de algunas infecciones localizadas en el tracto intestinal y en las zonas. La incubación es relativamente corta, 12 a 48 horas, hay náuseas, vómitos, dolor abdominal intenso, diarrea variable, más o menos importante, la fiebre menor a 39 grados por 24 a 48 horas, o sea, fiebre más o menos aguda, y en algunos adultos puede producirse bacteriemia en el menos del 4%, aumentan los ruidos aéreos, hay hipersensibilidad abdominal moderada, o sea, si tocamos hay algo de reacción abdominal o peritoneal, y la severidad en algunos casos puede ser tal que tenemos que hacer un diagnóstico diferencial de apendicitis. Ya sabemos en qué zona está concentrada la infección, y en algunos casos se puede producir colecistitis aguda a los 5 días. Y que varía de 1 a varias semanas, la colonización de la vesícula y la producción de colecistitis aguda. En las heces podemos encontrar leucocitos y de tipo a predominio polimorfonucleares, ¿sí? Estas son las gastroenteritis, y más o menos de acuerdo al cuadro, algunos se complican como hemos visto, y en otros casos son relativamente benignas, como en el caso de las ciruelas, ¿no? La fiebre entérica o la fiebre tifoidea y paratifoidea, como les refería, voy a corregir eso, casi siempre es por Salmonella typhica y paratíficas, ¿no? En las paratíficas tenemos las enteritides, la Paratyphi, la Schott-Müller y la Hirschfeld. Pero puede ser por cualquier serotipo. El cuadro de la paratifoidea es muy similar al de la tifoidea, pero más benigno, ¿sí? Y el cuadro es una bacteriemia continua. Entonces, la fiebre entérica o fiebre tifoidea es una bacteriemia, un proceso infeccioso generalizado, que vamos a ver después, creo. ¿Sí? Entonces, pero también puede haber bacteriemias por salmonela causada por Salmonella no typhi, ¿no? O sea, donde hay fiebre prolongada, bacteriemia intermitente, y se da en el 5 a 10% de infecciones. En niños es más numeroso, más frecuente, fiebre, gastroenteritis
y la bacteriemia es breve. En adultos la bacteriemia es transitoria también, durante un episodio de gastroenteritis, o cuando hay enfermedades que bajan la inmunidad, como el cáncer, la anemia hemolítica, o enfermedades hepáticas como cirrosis, y que pueden ir a la septicemia sin necesariamente gastroenteritis, ¿no? La salmonela en la sangre significa alto riesgo de infecciones metastásicas, entonces tenemos que dar tratamiento, ¿no? O sea, porque esas infecciones metastásicas pueden dar infecciones complicadas a distancia. Y ahí tenemos las salmonelas tifimurium, enteritidis y salmonella choleraceus. La bacteriemia crónica se puede producir por salmonela asociada a infección por Schistosoma mannsoni. ¿Qué quiere decir eso? Que hay condiciones que determinadas infecciones, en este caso parasitarias, pueden mantener, pueden ser condicionantes para que por diferentes mecanismos se produzca una bacteriemia crónica por estas salmonelas. En otros casos hay infecciones focales, entonces la bacteriemia, ya hemos hablado, puede producir abscesos metastásicos, puede producir osteomielitis, meningitis, neumonía, pielonefritis, endocarditis, artritis supuradas. Entonces, eso también hay que considerar en los diagnósticos diferenciales de estas enfermedades, infecciones por salmonelas luego de una bacteriemia, ya sea por estas fiebres entéricas, que es la que hemos descrito anteriormente, como en las salmonelas, en las fiebres tifoideas. Y por último, el cuadro de portador crónico. El portador crónico es simplemente un infectado por salmonela, que ya no desarrolla el cuadro, pero que sigue excretando organismos por tiempo variable. Son portadores convalecientes. Yo ya me curé de la salmonela, ya llegué a un equilibrio, pero mi vesícula está colonizada por salmonelas. Y voy secretando a mi intestino y a mis heces la salmonela, y yo soy un portador. O sea, yo soy una fuente que va a estar en el ambiente, y los contactos que tenga contactos con mis heces, ya sea vía domiciliaria o vía redes públicas, van a tener la posibilidad de infectarse por salmonela, ¿sí? Entonces, los portadores crónicos son los que mantienen la salmonela en la comunidad. La salmonelosis puede ser común en niños y ancianos, y puede ser frecuente como segunda enfermedad en personas con inmunidad disminuida por otra infección, neoplasia y desnutrición. La correlación que vimos antes es importante. Por ejemplo, hay infecciones por salmonela que complican el paludismo. O sea, si yo tengo paludismo, o sea, si tengo el parásito, el Plasmodium, es muy probable que haga una infección por salmonela. Si tengo anemia drepanocítica, es una condición para que sufra con mayor frecuencia, con mayor severidad, de infecciones por salmonela. Si tengo infección por bartonelas, de igual manera. Entonces hay un mecanismo que se ha hablado, que la hemólisis que producen estas afecciones, ya sea parasitarias, bacterianas o condiciones del tipo de glóbulo rojo, van a producir hemólisis. La hemoglobina libre bloquea la acción de los macrófagos sobre salmonelas, y si tenemos un inóculo, ese inóculo va a tener mayores probabilidades de producir infección por salmonelas. ¿Sí? Aquí algunos ejemplos, ¿no?, de brotes causados cuando la leche pasteurizada está contaminada, ¿sí?, en alguna fábrica, alguna empresa, y tenemos brotes, ¿no?, en Estados Unidos es esto. Y
Ya yendo al diagnóstico, ya tenemos que considerar que en diarrea, solo con clínica es difícil, hay que considerarlo en toda diarrea, hacer el coprocultivo, si la diarrea es muy persistente. Ya, y en fiebre entérica, ya es la fiebre tifoidea, el cuadro clínico es más fácil de diagnosticar. Bueno, no sé si no lo he desarrollado más, pero se lo relato, ¿no? Entonces, la fiebre tifoidea era muy frecuente hasta los años 90, ¿no? Entonces, en los años 90, con la epidemia de cólera que tuvimos, el brote, prácticamente la salmonela desapareció, la fiebre tifoidea desapareció como enfermedad en nuestro país. Ya tenemos un desplazamiento por otra infección, ¿no? ¿Cuál es el cuadro característico? Fiebre progresivamente alta, que en algún momento se hace continua. O sea, continua significa que se mantiene mañana, tarde y noche, más de 38 grados, y con variaciones de no más de medio grado, ¿sí? Pero característicamente con la sensación febril vespertina. En las tardes y noches tengo fiebre, siento fiebre. En la mañana no siento fiebre, siento malestar, tengo un dolor de cabeza característico, y me ponen el termómetro y me encuentran temperatura 38,5 o 39 grados. Pero yo no siento la fiebre. En la tarde yo siento la fiebre, me toman la temperatura y tengo fiebre también, ¿sí? Entonces la fiebre es continua. Y hay una serie de manifestaciones, el cómplice que ya hablábamos, en la mucosa oral, pocas manchas características, la rociola típica en el pecho, ¿no es cierto? Y la fiebre que dura semanas. Entonces, si dura semanas, me puede matar, ¿sí? Entonces, los tratamientos los dábamos en ese tiempo con cloranfenicol, la amoxicilina, la ampicilina en ese tiempo eran caros, pero podíamos haberlos usado. Y ahora tenemos la ciprofloxacina, que es tan barata y tan cómoda de dar, porque el cloranfenicol nos hacía complicaciones hematológicas, ¿no? Pero eran los tiempos de la fiebre tifoidea. Ahora es bien difícil que haya casos. Entonces yo por eso les digo a ustedes, diagnostiquen bien, o sea, hagan cultivo en sangre, cultivo en heces. El cultivo en sangre va a rendir cuando hay fiebre, ¿sí? Todo el periodo de fiebre. En las heces, o sea, la segunda, tercera semana va a estar la salmonela en las heces. Podemos encontrar en la orina, rinde menos. Y en otros lugares, en mielocultivo, o sea, cultivo medular, o sea, la aspiración de médula ósea, rinde mucho más que paradójicamente en la sangre, ¿sí? Y es un buen indicativo en cualquiera de las etapas, ¿sí? Ya dijimos que la salmonela prefiere el sistema retículo endotelial, en otros la médula, ¿sí? La reacción de Vidal o el OH, las aglutinaciones tienen poco valor relativo, ¿sí? Yo pido una reacción de Vidal y la titulación, los títulos son bajos, el H o el O están en 1 sobre 40, 1 sobre 80, ¿sí? Pero si le tomo en 5 días o una semana y el valor cambia a 1 sobre 160 a 1 sobre 320, es tifoidea. ¿Por qué? Porque me ha activado la reacción de Vidal. Tenemos también los marcadores paratíficos en la reacción de Vidal que nos ayudan, pero nos ayudan, como les repito, cuando yo encuentro variación de la reacción de Vidal en el tiempo, en 2 muestras distanciadas adecuadamente, ¿sí? Bueno, ese es el diagnóstico, ¿sí?
Y el tratamiento en gastroenteritis por salmonela, ya lo sugerimos en algún momento, es autolimitante, igual que en la shigella, líquidos electrolitos pueden producir la recuperación total. Los antibióticos no están indicados, solo si es en niños pequeños, neonatos, niños lactantes, menores de 1 o 2 años, menores de 5 años, o sea, todos ellos están indicados, o sea, tenemos que curarlos antes de que pueda haber complicaciones. En los ancianos, en pacientes con trastornos linfoproliferativos, cardiovasculares, óseos y articulares o con anemias hemolíticas crónicas, también, ya hablamos ya de la predisposición de la salmonela en estas afecciones. Entonces ahí sí damos antibióticos. Y los antibióticos son los mismos que vamos a relatar después. El tratamiento de las fiebres entéricas, las fiebres tifoideas y la bacteriemia por salmonela, que son dos cosas diferentes, señalamos. El tratamiento clásico es clorfenicol 1 gramo cada 8 horas endovenoso por 14 días, ¿sí? 2 semanas, ¿sí? En adultos. Ya en niños ya tenemos que graduar, ¿sí? Y por supuesto hacer control hematológico por si hay una leucopenia marcada, una pancitopenia, suspenderlo, ¿de acuerdo? Porque hay una afección dependiente de dosis del clorfenicol y hay una afectación medular ya de tipo reactivo, ¿sí? De tipo tóxico. Entonces, en ese caso nos puede producir una hipoplasia o una aplasia medular, cuidado, ¿no? Tenemos la ampicilina, ahora tenemos la amoxicilina, ácido clavulánico, que damos en dosis relativamente altas, como vemos ahí la amoxicilina, 1 gramo cada 8 horas, 2 tabletas de 500 miligramos 3 veces al día por los 14 días, el cotrimoxazol, una tableta cada 12 horas, me ha faltado ahí poner la ciprofloxacina, una tableta de 500 3 veces al día o 1,5 cada 12 horas, ¿sí? Un poquito más de lo normal, ¿sí? O sea, tableta y media de ciprofloxacina mañana y tarde por 10 días. Pero Juan Seguro vivió muchos años y podemos dar 14 días sin problema. El estado portador, la amoxicilina, se demostró ser lo mejor. 1 gramo cada 8 horas, pero por 30 días. Y por supuesto que vamos a hacer el control a los 30 días en heces, ¿no? O hay algunos controles que hacemos por vía oral, o sea, cápsulas que van hacia la desembocadura de la vía biliar y ahí tomamos muestra y cultivamos la salmonela. Si hay, damos otros 30 días, ¿no es cierto? Si no hay, ya hemos curado. Vamos a ver ahora las infecciones por E. coli. El E. coli es uno de los bacilos anaerobios gram negativos más abundantes en nuestra flora gastrointestinal. Y hay cepas de E. coli que pueden producir diarrea aguda, ¿sí? Entonces, estábamos hablando de que es parte de nuestra flora normal, pero que hay cepas que pueden producir diarrea y otras afecciones que vamos a ver. Entonces, esta diarrea puede ser acosa aguda, de leve hasta severa, deshidratante tipo cólera, ¿sí? O coleriforme, diríamos, ¿no es cierto? Esa diarrea acosa aguda, de leve hasta severa, deshidratante tipo cólera o coleriforme es del tipo secretante. O una enfermedad tipo shigellosis con tenesmo rectal, o dolor intestinal, abdominal, hipersensibilidad, con diarrea sanguinolenta y fiebre, o sea, disentérica y fiebre. Una cepas de E. coli invasivo, ¿sí? Entonces hay las dos
Ya vamos a ver el detalle más allá hasta con el nombre. Entonces, el E. coli puede dar una diarrea aguda no específica en lactantes y niños. Es la causa más común en diarrea del viajero. O sea, nuestras cepas peruvianas, arequipenses, son muy importantes en la diarrea del viajero, porque el viajero viene a probar nuestra comida y nuestra comida está contaminada a través de la vía de transmisión fecal oral. Digamos, fecal, manual, oral, sería la vía. Y la patogenia, ya dijimos, enterotoxinas, que son termolábiles, tienen alto peso molecular y producen diarrea secretora tipo cólera, la diarrea secretora por enterotoxinas, y otra termoestable, bajo peso molecular, estimulación de guanilato ciclasa, ¿sí? Y el aumento del GMP cíclico, y es el que produce diarrea secretora, es decir, invierte el ciclo de absorción de agua por el intestino. Eso lo vamos a ver más en cólera. Entonces, en lugar de absorber agua, secreto agua, y eso me produce diarrea acuosa. Y hay otra que coloniza el intestino delgado y por invasión, ciertas cepas penetran las células epiteliales de la mucosa, incluido el colon. Invasión. La clínica, diarrea que puede ser severidad variable, leve, con calambre intestinal, vómitos, heces flojas, fiebre baja, hasta diarrea secretora tipo cólera, y la incublación es relativamente corta. Y por infección invasiva, similar a la shigelosis, fiebre alta, escalofríos, cefalea, mialgias, calambres abdominales, diarrea y disentería. Entonces, el diagnóstico en cualquier gastroenteritis aguda que no haya otro patógeno, ¿ya? O sea, prácticamente por descarte. En el coprocultivo vamos a encontrar E. coli, como encontraríamos en cualquier coprocultivo. Pero hay cultivos especiales para detectar E. coli enterotoxigénico y E. coli enteroinvasivo. La diarrea tipo cólera en zonas no endémicas o epidémicas de vibrio cólera. Cuando no hay cólera y hay diarrea coleriforme, lo más probable es que sea un E. coli enterotoxigénico. La identificación del laboratorio es difícil, pues, es como detectar partículas de ozono en el aire, ¿no? en el oxígeno. Es una tarea tonta, ¿sí? Entonces, solamente lo hacemos en el caso de que estemos investigando un brote. Entonces, un laboratorio especializado trata de identificar el tipo de E. coli enterotoxigénico o el tipo de E. coli enteroinvasivo que está predominando para ver qué medidas de control o de tratamiento o de manejo vamos a utilizar, ¿no? El tratamiento del E. coli enterotoxigénico, rehidratación. Los antibióticos debemos evitarlos al máximo. El subsalicilato de bismuto, que funciona también como antiácido, 30 a 60 mililitros, o sea, dosis relativamente alta, 2 a 4 cucharadas cada 30 minutos por 8 dosis, pueden controlar este tipo de diarrea. En el E. coli invasivo, ya pues tenemos que usar antibióticos, ¿sí? Los normales que hemos visto para otras bacterias, ¿no? O sea, podemos usar desde quinolonas, ampicilina sulbactam, ceftriaxonas, etcétera, de acuerdo a las necesidades. Y en los grupos de riesgo, con más intensidad, con más acuciosidad. No hay vacunas, no sirven. Simplemente no podemos vacunar a todo el mundo contra el E. coli, porque el E. coli es parte de nuestra flora y lo necesitamos.
Diagnóstico diferencial de disenterías agudas y enterocolitis inflamatoria. Entonces vemos ahí las disenterías bacilares, el Campylobacter, que es una infección muy importante en niños, la disentería mediana, disentería ciliar por Balantidium coli. O sea, el Balantidium coli es un parásito, la ameba, perdón, del cerdo, bilariasis, otras infecciones parasitarias, los vibrios parahemolíticos, las salmonelas, la fiebre tifoidea, la fiebre entérica por salmonelas, por las otras salmonelas, la yersiniosis, la disentería por espilino, otras que nos dan proctitis, o sea, infecciones locales, ahí gonococo, herpes, son más afecciones sexuales, de vía de transmisión sexual, las clamidias, la sífilis, y otros síndromes, la enterocolitis necrotizante, el recién nacido, que hay que tener cuidado, la enteritis necrotizante también, la colitis membranosa por closión difícil, que lo vamos a ver despuesito, la diverticulitis, la tiflitis, y procesos inflamatorios crónicos, ¿sí? E. colis enteropatogénicos, enteroagregativos, son cepas especiales, sífilis, tuberculosis gastrointestinal, micosis gastrointestinal, otros parásitos, y los síndromes que no son de causa infecciosa, ¿no? La colitis ulcerativa idiopática, la enfermedad de Crohn, enteritis por radiación, generalmente por radioterapias, la colitis isquémica y las enteritis alérgicas. Entonces hay que tener mucho, ese es para ampliarnos el espectro de estas infecciones, ¿no? Las cepas de E. colis enteroinvasivas, ¿no? Los serotipos, ¿no? Más para manejos, como les digo, epidemiológicos y para ir viendo algún brote, ¿no? Especial. Aquí vemos brotes en diferentes zonas de Estados Unidos, ¿no? Entonces, en California, un brote por Campylobacter, menos por Salmonella, menos Shigella y menos el E. coli enterotoxigénico, si no me equivoco. ¿Sí? En otros sitios predomina, por ejemplo, en Georgia predomina la Salmonella y la Shigella. En otros sitios, bueno, entonces varía. O sea, y este es el variante, ¿no? Y es un estudio en Estados Unidos en el 2007, pero bueno, nuestra realidad local, regional, también es importante. O sea, nosotros tenemos estas mismas variaciones en nuestros departamentos. Nosotros tenemos varios microclimas y Arequipa tiene un riesgo mayor para las enfermedades gastrointestinales de tipo infeccioso. Los antimicrobianos, aquí estamos, perdón, creo que me he saltado al título. ¿Sí? Ya. Sí, entonces vamos a las infecciones por Clostridium difficile. Los Clostridiums. Cuando tenemos diarreas y colitis asociadas a antibióticos, quiere decir que nosotros hemos estado usando antibióticos por alguna razón, una infección neumónica, una infección urinaria, una sepsis, y hemos estado antibióticos por tiempo relativamente prolongado, de amplio espectro, podemos encontrar diarrea y colitis. Y es el 20 a 30% de las diarreas por antibióticos son por Clostridium. Y el 50 a 75% de las colitis por antibióticos son por Clostridium.
y el 90% de la colitis pseudomembranosa. Entonces, ¿quién es este bicho? Es un bacilo gram positivo, no es un bacilo gram negativo, anaerobio obligado, productor de esporas y toxinas. Primero, ¿cuál es la patogenia? Es una alteración de la flora por los antibióticos, o sea, borramos la mayor parte de flora, y el Clostridium emerge como cepa dominante. ¿Por qué? Porque el Clostridium es resistente a esos antibióticos, y se produce esta colonización por Clostridium. Y este Clostridium, al predominar, comienza a elaborar una serie de toxinas, enterotoxinas, A, B, citotoxinas, o ambas, ¿sí? Y hay daño en mucosa, inflamación en unos casos, ¿sí? En el caso de la toxina A, vamos a producir secreción de fluido intestinal, daño en mucosa e inflamación. En la toxina B es 10 veces más daño en la mucosa, ¿sí? Las dos igual dañan la mucosa, o sea, producen daño, una toxina binaria. ¿Qué agentes, qué antimicrobianos o quimioterápicos están asociados con diarrea por Clostridium o colitis por Clostridium? Entonces, más frecuentemente, las cefalosporinas de segunda y tercera generación, la ceftriaxona, ¿no? El cefepime, ¿sí? La ampicilina y la amoxicilina, cursos largos que a veces son necesarios. Hemos visto 30 días de amoxicilina, pueden darnos ese riesgo. La clindamicina, las fluoroquinolonas, la ciprofloxacina, las levos. Otras penicilinas, incluyendo las productoras las resistentes a la beta-lactamasa, ¿no? La eritromicina y otros macrólidos, la famosa acitromicina, perdón, me estaba olvidando, las tetraciclinas, el cotrimoxazol, la combinación del trimetoprim más el sulfametoxazol. Y menos frecuentemente, o sea, las que producen menos frecuentemente esto son la ticarcilina, ácido clavulánico, el cloranfenicol, el metronidazol, la fotelicina B, la rifampicina, el 5-fluoroacilo, el metotrexate, la osurrubicina, la ciclofosfamida, los aminoglucósidos y las sulfasolas, no las sulfas asociadas a trimetoprim. ¿Sí? Y los factores condicionantes son pacientes hospitalizados de edad avanzada con enfermedades subyacentes que requieren antibióticos por tiempos prolongados, por ejemplo los quemados, los urémicos, o sea, los con falla renal, los que tienen cáncer hematológico, los que tienen cirugías gastrointestinales, ¿no? El uso de enemas y estimulantes gastrointestinales, el uso de enemas por tiempo prolongado pueden condicionarnos esto. Y la clínica es de un portador asintomático, en algunos recién nacidos, a fulminante. Produce recurrente colitis y ocasionalmente puede matar. ¿Sí? O sea, cuadros muy sencillos, cuadros fulminantes. El cuadro típico, 5 a 10 días después de un curso de antibióticos prolongado y de amplio espectro. La diarrea es breve y autolimitada hasta coleriforme. O sea, puede ser una diarrea relativamente simple hasta coleriforme, hasta diarreas 20 por día, ¿no? Hay fiebre, hay leucocitosis importante, 15.000 a 16.000 leucocitos, dolor abdominal, calambres, náuseas, malestar, anorexia, hipoalbuminemia, sangrado agudo oculto del colon, deshidratación.
Entonces, infrecuentemente, o sea, de repente no hay diarrea. O sea, es un síndrome de abdomen agudo, simplemente encontramos leucocitosis importantísima y dolor en cuadrante inferior derecho, peritoneal, o sea, por la zona del ciego, ¿no? Y en otros casos hay megacolon tóxico, más bien hay una dilatación del colon, o sea, hay una parálisis, o sea, intestinal, ¿sí? Un hilio paralítico y toxicidad sistémica, ¿sí? Toxicidad sistémica, un síndrome tóxico. Entonces hay otras complicaciones como perforación colónica, vólvulos, enteropatía perdedora de proteínas y diarreas recurrentes. También puede haber bacteriemias, puede haber abscesos esplénicos con necrosis, osteomielitis, artritis, tenosynovitis reactiva, síndrome de Reiter. Esos síndromes a distancia, reacciones a distancia. El diagnóstico diferencial, otras afecciones intestinales complicadas como salmonelas, por medicamentos, la colitis isquémica, en el caso de trombosis, enfermedad inflamatoria intestinal y sepsis intraabdominal. El diagnóstico lo vemos en pacientes con diarrea que recibió antibióticos entre los 2 meses atrás y cuya diarrea inicia 72 horas de hospitalizado. Detectamos toxinas de Clostridium, ¿sí? Ahí en el laboratorio pedimos y obtenemos toxinas de Clostridium y una endoscopía baja que nos va a dar el aspecto característico. Esta es una radiografía abdominal con una dilatación de asas, sobre todo bajas y altas, muy intensa, ¿sí? Para ver más o menos el edema también de las paredes. Y esta es la característica de la endoscopía. Sabemos pues, focos necróticos, las placas amarillentas, ¿no? Todo complicado. Esa es necrosis, colitis pseudomembranosa, un síndrome ominoso. Y la sensibilidad y la especificidad de las pruebas para el diagnóstico de Clostridium, la endoscopía muy alta. En la endoscopía vamos a encontrar hasta en el 51% lesiones, ¿no? Especificidad, o sea, si hay las lesiones, el 100%, clarísimo. ¿Sí? Es patognomónico las lesiones que acabamos de ver. El cultivo para Clostridium también tiene alta sensibilidad y especificidad, como vemos, ¿sí? Nos sirve mucho. Entonces, el cultivo, por supuesto, es para anaerobios, ¿no? Y específicamente para Clostridium, es un cultivo especial, no es un cultivo normal. Cultivo de células con test de citotoxinas, donde lo dispongamos, también tiene una sensibilidad y una especificidad relativamente alta. Además, con los datos clínicos, lo asociamos y ya, este es nuestro diagnóstico. Hay test de toxinas ya en sangre, también tiene alta sensibilidad asociada a los datos clínicos. Un test de látex con antígeno también, ¿no? Y la detección por PCR no es muy buena, ¿no? Los test de PCR contra lo que podríamos pensar en algunos casos no son determinantes, más nos sirven los cultivos y en este caso las pruebas para detectar toxinas. Las recomendaciones para tratar el Clostridium asociado con diarrea o colitis en adultos, estamos hablando de adultos, enfermedad sintomática y encontramos el Clostridium, que siga, no hay tratamiento, que viva. Ya esperemos
que la reconstitución de la flora se produzca naturalmente. La reconstitución de la flora en ambiente poshospitalario, al alta, es 2 a 5 días. En 2 a 5 días nuestra flora se restablece a la normalidad, a lo que es habitual, digamos, ¿no? Alguna enfermedad sintomática, diarreas, por ejemplo, reemplazar líquidos y electrolíticos, reemplazar las pérdidas. En algunos casos tenemos que suspender los antibióticos que sospechamos, tenemos la lista ya. Evitar agentes antiperistálticos. En raras oportunidades requerimos antiperistálticos. Antes era frecuente el uso de antidiarreicos, o sea, compuestos farmacológicos que paraban el peristaltismo. En estos casos son contraindicados, porque si damos alguna de esas drogas, que felizmente ahorita me olvido cuáles son, nosotros damos esas drogas antiperistálticas, simplemente vamos a generar mayor proliferación del germen y las toxinas y complicar el caso. Más, estamos hablando de qué es lo que tenemos que hacer, qué tenemos que suspender y qué tenemos que evitar, más para un periodo inicial podemos dar metronidazol oral, 500 cada 8 o 3 veces al día por 10 a 14 días, metronidazol, que las fórmulas genéricas no son muy bien toleradas, eso es un problema que tenemos, ¿sí? Pero el Clostridium, buena cantidad de las cepas de Clostridium son sensibles al metronidazol. Cuando la infección es severa y no hay respuesta o hay intolerancia al metronidazol, la vancomicina oral, ¿sí? La vancomicina generalmente la usamos por vía endovenosa, pero no, acá usamos la vancomicina, le sacamos 125 de su frasco normal de medio gramo, sacamos 125 y lo mezclamos con líquido y ¡fuas! Lo tomamos por vía oral, 4 veces al día por 10 a 14 días. La vancomicina en tracto gastrointestinal no se absorbe, pero sirve para matar al Clostridium en el intestino, o sea, en forma local. Para una segunda recurrencia, o sea, la cosa no está mejorando, damos 125 4 veces al día por 14 días, ya casi lo mismo de lo anterior, y vamos decreciendo. 2 veces al día por 7 días más, 1 vez al día por 7 días, y 1 vez cada 2 días para 8 días. O sea, es una administración de vancomicina por un tiempo relativamente prolongado y en dosis decrecientes. Otras opciones para infecciones recurrentes son vancomicina seguida de rifaximin. Hay en las farmacias, ¿ya?, que se da oralmente 402 veces al día por 14 días, ¿no? Podemos dar inmunoglobulinas endovenosas, ¿no?, asociadas, y podemos dar probióticos para tratar de restituir la flora bacteriana. El trasplante fecal, en otras palabras, ese es vía oral. No sabemos exactamente cómo hacemos ese procedimiento, pero está indicado, no es un tema anecdótico, es real. Y algunos antibióticos, esto, ¿no? Entonces, para ser prácticos, yo les diría que si no me funciona el metronidazol y no me funciona la simple vancomicina endovenosa, yo doy vancomicina o linezolid endovenoso asociado a la vía oral. Pero sí, exactamente eso, ¿no?
¿Por qué? Porque la colitis pseudomembranosa no nos vamos a confiar solamente del metronidazol o de la vancomicina administrada por vía oral, sino tenemos que dar antibióticos por vía sistémica y por vía oral local, ¿no? O sea, por vía oral, exactamente. Vamos a ver ahora el cólera. Es una infección muy antigua y es una enfermedad infecciosa aguda por enterotoxina producida por el Vibrio cólera en el intestino delgado. Ya no estamos hablando de intestino grueso, ¿no es cierto? Y se da en brotes epidémicos, en epidemias, y producen una rápida y masiva pérdida de líquido gastrointestinal, de una depresión salina, o sea, perdemos electrolitos, produce una acidosis y shock. ¿Sí? El Vibrio cólera es un bacilo aerobio gram negativo, corto, o sea, no es muy largo, y ligeramente curvo, flagelar y móvil. Es aerobio, como ya hemos dicho, y tiene también un antígeno O y H, como la salmonela. Desde que contamos las pandemias, entre el 2017, de 1817 al 23, la primera, y la séptima pandemia empezó en el 1961, en Islas Célebes, en Indonesia, y fue por un biotipo, el TOR. No me acuerdo si era TOR con TOR o THOR. Y la extensión de este brote del 61, de esta pandemia, en Latinoamérica fue en 1991, en el Zaire, en el África en el 94 y en Asia en el 92. Nosotros fuimos los actores principales en 1991. ¿Sí? Y fíjese en el rojito nomás, por favor. En el rojito somos nosotros, América. Entonces vemos que en el 64, 65, 68, 90, los brotes son locales, o podemos hablar de endémicos, y en el 92 hay un gran brote. Primero en América Latina, y luego en el África, y luego en el Asia. Pero el brote de Asia es muy pequeño. Y hay la persistencia del 92, 93, 94, 96, y luego ya vemos un brote en el 68, pero ya no en América Latina, sino en el África, ¿sí? Que el brote empieza el 96, el pico es el 98, baja hasta el 2004 y vuelve a haber el brote en el 2006, ¿sí? Entonces, varios factores, ¿no es cierto? Entonces ahí hay un detalle ahí medio chiquito donde vemos cómo es el brote, ¿no? Pero el brote empezó en el Perú y se extendió a toda América Latina, Y aquí vemos de qué se trata la cosa, ¿no es cierto? Empezamos abajito, ¿sí? Las condiciones abióticas favorecen el crecimiento de Vibrio cólera y el plancton y la expresión de su virulencia. En otras palabras, el Vibrium viene de el sur, ¿sí? Ya sea por la corriente del Niño, que no creo, o también del sur, la corriente fría, ¿sí? Paradójicamente la vida se produce no de las zonas cálidas, sino, bueno, en las zonas cálidas volcánicas, intramarinas, hay producción de vida, hay producción de bacterias, o sea, de vida elemental, ¿sí? Pero los sitios donde más se produce vida, o sea, bacterias, plancton, es en los polos, ¿no es cierto? A determinada temperatura,
pequeño rayo solar a un pH especial, determinada cantidad de fierro, determinada salinidad, la luz del sol que ya les referí, brota la vida. Y ahí también puede brotar el vidrio, así de simple. Pero estas partículas elementales además producen fitoplancton, o sea, ya, y plantas acuáticas, o sea, ya vida más compleja, ¿sí? Y las algas promueven la supervivencia del vibrio y proveen alimentación al zooplancton, o sea, son una simbiosis, ¿no es cierto? Y ya el fitoplancton produce zooplancton, ya se llama crustáceos, ¿qué se llaman estos? Los que tienen caparazón, caracoles, otros, ¿no? Que son parte de nuestra dieta local, regional, nacional, o sea, los ceviches, ¿no? De varias estos. Entonces, el virus prolifera en asociación con comensales, ¿no? Y tenemos que la variación del clima, ¿sí? Los cambios climáticos, la emergencia de una cepa de vibrio, las condiciones sociodemográficas, el estado sanitario. Nosotros somos un país que no tenemos una sanidad, o sea, no todo el país tiene agua potable, no todo el país tiene, ¿cómo se llama? Sistemas de excretas adecuados. Arequipa nomás tiene una planta de tratamiento de aguas hervidas para la minera, no para que vaya a los cultivos de La Joya y Vito, que es donde se siembran nuestros vegetales, sobre todo nuestras lechugas, que van a regresar a nuestras mesas con amebas y bacterias que nos van a producir las famosas diarreas, ¿sí? Y ya los efectos estacionales producen en eventuales casos de ingestión de dosis infecciosas de vibrio en cólera. Así se dan los brotes, ¿no? Entonces, se ingieren vibrios cólera viables, se multiplican en el intestino delgado, no invaden, pero producen enterotoxinas que estimulan que las células mucosas secreten, en lugar de absorber, como decíamos, los líquidos, el agua, se invierten las bombas de absorción y más bien secretamos grandes cantidades de líquido isotónico y producimos una diarrea isotónica acuosa, muy abundante. El periodo de incubación es horas y la enterotoxina estimula la adenilciclasa, estábamos el AMP cíclico, ¿sí? Esa es la patogenia, pero la mayoría de infecciones son asintomáticas o benignas, ¿sí? Yo me como un vibrio, tengo buena nutrición, tengo buena producción de ácido gástrico y la paso benignamente, sufro la infección leve, de repente una diarreita ocasional, un malestar leve y punto, no pasa nada, pero la enfermedad grave, la relación, por ejemplo, del vibrio clásico, del cólera clásico, o sea, el vibrio tipo clásico, es que los cuadros, la relación de enfermedad grave con leve o asintomática es 1:5. 1 es grave de 5, 1 es grave de 10. Pero en el cólera del TOR era mucho más benigno. 1 en 25, 1 en 100 era grave. Y ahí en estos es una diarrea profusa y sin esfuerzo. No necesito pensar en ir al baño. De frente la diarrea se escapa. Esa es la cólera sintomática. Y primero elimino heces, ¿no? O después restos de heces. Y luego bilis.
y luego ya cuando es puro líquido, el aspecto es de agua de arroz. ¿Qué es un agua de arroz? Las personas que cocinan saben que el agua de arroz es simplemente un agua media turbia, media con partículas, ¿no es cierto? Clarita, pero con partículas. Y esas partículas es las cáscaras de arroz, los residuos del arroz. Igualito es la deposición en algún momento con el cólera. También puede haber vómitos copiosos sin esfuerzo. O sea, estoy produciendo tanto líquido que se me regresa por la boca y ¡boom! No hago esfuerzo, no tengo náuseas, sino ¡boom! Simplemente elimino líquido. Va a haber calambres musculares, y los calambres, vamos a ver, son por alteraciones electrolíticas. El paciente está ronco por lo deshidratado, con signos de deshidratación, los ojos hundidos, las mucosas secas, cianosis, la piel fría, pegajosa, está hipotérmico, está frío, sobre todo en los miembros, en las extremidades distales, hay polipnia, hay taquicardia y puede haber hipotensión. El abdomen no me molesta nada, no está sensible, no hay dolor. Los ruidos y dolores pueden estar aumentados. En niños, más bien puede haber fiebre, puede haber tetania por el desequilibrio electrolítico que vamos a ver luego, puede haber convulsiones, puede haber edema pulmonar. ¿Sí? O sea, es diferente, en los brotes hay que ser muy acucioso con los niños. Los patrones los patrones epidemiológicos del cólera, la edad de riesgo es todas las edades en el patrón epidémico, en todas las edades. En epidemia todo el mundo se moja. Cuando es endémico, o sea, cuando ya el brote pasó y estamos en una etapa en que hay casos esporádicos, los niños de 2 a 15 años son los que tienen más riesgo. Y más riesgo porque tienen menos cuidado con lo que llevan a la boca. Y los modos de transmisión, por ejemplo, en la forma epidémica, hay una diseminación fecal-oral, simple. Y en los patrones endémicos hay otros modos de introducción. Puede haber depósitos de agua, o sea, los que tienen depósitos de agua en los pueblos jóvenes porque no tienen agua corriente, ¿no? Tienen que sacar, guardar el agua y en esos depósitos se puede almacenar el vibrio, ¿no? En los alimentos y siempre también hay la diseminación fecal-oral, ¿no? En los patrones, en las epidemias, no hay reservorios. Nosotros eliminamos, nos infectamos, y si vivimos, no eliminamos el virus. Ya el virus se eliminó y nosotros hacemos anticuerpos para el vibrio. En los patrones endémicos, los reservorios acuáticos son muy importantes. Las fuentes acuáticas, ¿no? Lagunas, estanques, ¿no? Depósitos de agua. Las infecciones asintomáticas en la epidemia es muy común, mucho. Y también hay en los patrones endémicos, ¿no? O sea, en otras palabras, los brotes es muy común y en los otros también es recontra común. El estatus inmune en la población cuando hay un patrón epidémico es que yo no conozco al vibrio, ¿sí? Cuando estuvimos en los 90, toda nuestra población no sabía, no se acordaba del último brote de cólera, que si no me equivoco había sido entre los 20 y los 30 en el Perú. Pero nadie sabía, nadie se acordaba de qué diablos era el cólera y por lo tanto nosotros no teníamos inmunidad. Pero cuando hay patrón endémico, algunos ya tenemos inmunidad. Entonces entramos en contacto con el vibrio
y las formas van a ser leves también, ¿no? O sea, porque ya no me va a afectar igual. La diseminación secundaria es muy alta en las formas epidémicas y variable en las zonas endémicas, en el patrón endémico. El diagnóstico ya hemos visto que es cuadro clínico, en epidemia instalada no es problema. O sea, comienzan a ver las diarreas así profusas hasta el shock. Alguien cultiva, ya está el diagnosticado el vibrio, ya no tiene importancia para el diagnóstico, ya aislar el bicho. Entonces, en los primeros casos, el cultivo en laboratorio en agar con sales biliares, o sea, un cultivo especial, lo sacamos el bicho. Hay acidosis metabólica, esa es otra indicación. Se confirman deshidratación y hemoconcentración. Ahí en esa epidemia aprendimos de los pediatras qué diablos es la deshidratación de primero, segundo y tercer grado, ¿no? Los electrolitos plasmáticos generalmente están normales, pero el bicarbonato está bajo, 7 a 18 miliequivalentes por litro, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir electrolitos plasmáticos normales? Porque estoy perdiendo sodio, cloro y potasio proporcionalmente a mi líquido. Estoy perdiendo líquido y electrolito total. Pero eso tiene una variación en el bicarbonato, en una pérdida más neta de bicarbonato. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en el tratamiento? Rápido reemplazo de líquidos, electrolitos y bases. Mejora todos los signos menos la diarrea, ¿sí? Entonces, o sea, ya los médicos y las enfermeras muy expertos, ya vía gruesa, de ese 14, me acuerdo, en un brazo, en otro brazo, y si es necesario en las piernas, y cloruro de sodio rapidísimo, ¿sí? Primero, los primeros 1 o 2 litros así a velocidad rápida, a chorro prácticamente, ya lo sacamos del shock, ya comenzamos a calcular las pérdidas y a calcular cuánto vamos a reponer de pérdidas y calcular y también ver cuánto está perdiendo. Si en esta hora que yo he dado 2 litros, el paciente ha tenido diarrea y ha perdido 2 litros más, tengo que seguir dando 2 litros para reponer. Entonces hay un cálculo, hay dos aportes, un aporte para reemplazar los líquidos perdidos y otro reemplazar los líquidos que estoy perdiendo. Ya primero es endovenoso necesariamente y luego podemos pasar a la vía oral. El uso de antibióticos es obligatorio porque queremos eliminar al vibrio para que no siga produciendo toxinas. Tenemos que especializar centros de tratamiento, así como estamos haciendo con el COVID. Y las diarreas pueden durar de 12 a 7 días, ¿sí? Y aquí estamos viendo el grado de deshidratación. Entonces, menos de 5%, deshidratación leve. El paciente está alerta, el pulso está normal, la intensidad normal, la respiración está normal, la presión sanguínea sistólica está normal, la elasticidad de la piel está recontra bien, la retractibilidad, los ojos están normales, la voz normal, la producción de orina normal, pero tiene diarrea. Entonces ha perdido menos del 5%. ¿Sí? Tiene diarrea, ha perdido el menos del 5%. Leve. Moderada, 5 a 10%. Entonces, el 5 a 10%, pónganlo en la mente. El estado mental está medio tontito, ¿sí? No responde con la velocidad normal. El pulso está rápido, y hay algo de taquicardia, el pulso está más rápido, el pulso está más débil, la respiración es más profunda, la presión comienza a bajar. La retracción de la piel ya vuelve a la normalidad lentamente.
los ojos están hundidos, la voz está gruesa, la producción de orina está disminuida, ¿sí? Entonces yo calculo el 5 a 10% de pérdida de deshidratación. La deshidratación es moderada. Y la severa, ya calculo más del 10% de pérdida de líquidos. Ya el paciente está soporoso o comatoso. Ya no está solo tontito, ya está ya en sopor, ya perdió el conocimiento o ya está en coma. El pulso está muy rápido, está ya casi indetectable, impalpable, ¿no? Muy débil. La respiración es profunda y rápida, o sea, hay ya signos de acidosis metabólica que está compensándose con la respiración. La presión está muy baja o ya indetectable, o sea, ya está en shock, ¿sí? Y la piel regresa muy lentamente. Los ojos están muy hundidos, la voz ya no resuella, y ya hay oliguria. Oliguria, definición de oliguria, producción de orina menos de 500 mililitros en 24 horas, promediamos cada hora y podemos calcular rápidamente cuál es la producción de orina. ¿Sí? Bueno, vamos a ver si está después, si tengo que regresar aquí. La concentración de electrolitos en las heces del cólera y las soluciones usadas en el tratamiento son varias, ¿no? Las heces en adultos son más sodio, en adulto, sodio casi normal, o sea, casi isotónico, cloro isotónico, potasio, pierdo un poco más de potasio en heces y pierdo más de bicarbonato. En niños la pérdida de sodio es menor, la pérdida de cloro es menor, la pérdida de potasio es más alta y la pérdida de bicarbonato también es alta, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que dar? Lactato Ringer. Nosotros teníamos el lactato Ringer o tenemos el lactato Ringer y ¿cuánto repone? 130 de sodio, 109 de cloro, 4 de potasio, poco potasio, y 28 de bicarbonato. O sea, casi normal, ¿no es cierto? Entonces, si uso lactato Ringer, generalmente, si no me equivoco, 2 lactato Ringers en una dextrosa o un cloruro, perdón, en dextrosa, en dextrosa, por favor, ¿sí? Yo obtengo esta cantidad de electrolitos, ¿sí? Pero si estoy tratando cólera, tengo que aumentar potasio, tengo que reponer más potasio. Hay una solución DACA, que viene, si no me equivoco, de algún sitio del África, donde vemos que el sodio es relativamente igual, el cloro igual, el potasio un poquito más alto y el bicarbonato casi a una dosis normal. Nuestra solución salina normal, el cloruro de sodio al 9 por 1000, tiene 154 de sodio y 154 de cloro, ¿sí? Entonces me repone sodio y me repone cloro, más o menos satisfactoriamente, pero no me repone potasio. Entonces tengo que administrar 1 o 2 ampollas de potasio en cada cloruro que voy administrando y tengo que administrar también bicarbonato suplementario. El Perú tuvo ahí la iniciativa de hacer una solución polielectrolítica que tiene 90 de sodio, 80 de cloro, casi las pérdidas, el potasio alto, ¿no? 20, y el bicarbonato alto, ¿sí? Más glucosa. ¿Y para qué diablos glucosa? Porque la absorción, ya sea en el intestino, si estamos hablando de solución polielectrolítica, es en vena, ¿no es cierto? Pero ya sea en el intestino o ya sea en la célula, requiere glucosa.
¿sí? Y esa glucosa me permite una mejor absorción celular, ¿sí? Que se absorba para la célula y no para afuera, ¿sí? Entonces esa solución polielectrolítica tiene esa cualidad. Y ya las sales de rehidratación oral que propuso la OMS, 75 de sodio bajito, cloro relativamente bajito, potasio relativamente normal como para el cólera, y una dosis de bicarbonato más o menos adecuada, y glucosa para la absorción. Entonces hay muchas formas de dar los tratamientos, pero vemos y nos manejamos en un hospital con el control de electrolitos y el cálculo de las pérdidas, ¿sí? Acá vemos los antibióticos que podríamos usar. Tetraciclina, muy sensible el vibrio a la tetraciclina, pero la tetraciclina se da una tableta 4 veces al día por 3 días. ¿Sí? Y en niños no se debería dar. La doxiciclina se podría dar una tableta de 100 miligramos, 3 tabletas de 100 miligramos en una dosis simple. En niños también está contraindicada. La furazolidona, que no la teníamos en el Ministerio de Salud ni en el Seguro Social. Las tabletas vienen de 100 miligramos, 4 veces al día por 3 días, ¿no? Y en los niños se puede dar, entonces es más adecuado para niños. El cotrimoxazol se puede dar en adultos y niños, ¿sí? Cotrimoxazol, una tableta forte, 800 miligramos de sulfametoxazol a 160 de trimetoprim, 2 veces al día por 3 días. Facilito, ¿no es cierto? Entonces el cotrimoxazol es una buena alternativa, excepto para los que somos alérgicos al cotrimoxazol, que no es relativamente infrecuente. Y en niños hay unas dosis que se dan en jarabes, ¿no? En suspensiones. La norfloxacina me gustó más, 400 miligramos 2 veces al día por 3 días. En niños no está recomendado. La ciprofloxacina, 1 gramo en dosis simple, o sea, 2 tabletas dosis simple. La citromicina, 1 gramo en dosis simple, ¿sí? Entonces, el tratamiento antibiótico es relativamente fácil en el cólera. Las complicaciones y secuelas, si no hay, no debería haber si el tratamiento es pronto y correcto. Si el paciente llega a momento y lo rehidratamos agresiva y cuidadosamente, no pasa nada. Pero puede haber insuficiencia circulatoria persistente si no somos suficientemente agresivos, y el shock hipotensivo, la cianosis, la anuria, y puede haber daño renal, insuficiencia renal aguda por necrosis tubular aguda, ¿sí? La acidosis se puede prolongada, puede producir calambres, vómitos, mayor disnea, estertores y falla, insuficiencia pulmonar miocárdica, corazón y pulmón, y eso puede matar. La hipopotasemia no tratada produce debilidad muscular, ilio, ¿sí? Y yo puedo tener un cólera seco. Puede haber arritmia cardíaca, extensión abdominal. También me puedo ir al otro lado. O sea, doy demasiado líquido, no controlo bien la cantidad de líquido y voy a sobrehidratación. Puede haber mortalidad fetal y parto prematuro. En los niños puede haber hipoglicemia y puede dar somnolencia y convulsiones. A ver. Creo que ya hemos acabado, solamente para revisar acá qué significa esto. Significa de que, por ejemplo, si tengo una deshidratación leve y tengo que calcular menos del 5%, una persona de 70 kilos, el 5% es 3 litros y medio. 3 litros y medio de reposición lenta en 24 horas, y tengo que darle lo que vaya perdiendo.
las diarreas, ¿sí? Deshidratación moderada, 5 a 10%. Ya vamos a calcular el 7 por 7, 49, 5 litros de reposición, que tienen que ser más o menos rápido las primeras horas, ¿sí? 5 litros de reposición más las pérdidas, ¿sí? Severas, tengo el paciente chocado, prácticamente comatoso, más de 10%, 7 litros, 10 litros de cálculo, ¿sí? Tengo que reponer 10 litros, primero rápido hasta que salga del shock y luego progresivamente bajando, más las pérdidas que pueden ser copiosas. Esa es la idea de la reposición o de la rehidratación, ¿sí? Y pasamos a la otra exposición, que esperemos completarla. Esta debe ser anaerobios. Sí, ahora vamos a la segunda exposición, es sobre tétanos. Perdón, infección por anaerobios, ¿ya? Ahí tenemos tétanos, botulismos, gangrena gaseosa. Estamos tomando lo principal, no todos los anaerobios, ¿de acuerdo? Tétanos. Es un Clostridium, el Clostridium tetani, que es un bacilo gram positivo, grande, anaerobio obligado también, produce esporas en una forma esporulada, una raqueta de tenis, como una raqueta de tenis, o una pesa de gimnasio. Nos produce dos toxinas, la tetanoespasmina o toxina tetánica y la tetanolicina. Son muy estables al medio ambiente. La tetanoespasmina es transportada al sistema nervioso central donde se fija, ¿sí? O sea, hay un transporte por el sistema nervioso central donde se fija. El tiempo de incubación es de 7 a 10 días, su rango es muy corto o muy largo, hasta 54 días, y tenemos 4 tipos. La generalizada, ¿sí? Hay inquietud, el paciente es irritable, le duele la cabeza, tiene risas sardónicas, es una sonrisa por el trismus que se produce en los músculos faciales. Hay rigidez de músculos a predominio dorsal y hay opistótonos, una contractura hacia atrás. Pueden haber convulsiones tónicas, o sea, convulsiones de contractura generalizadas, frecuentes, agotadoras, dolorosas. Puede haber espasmo de músculos laringeos y respiratorios, el dolor por el espasmo que referimos, y puede haber disfunción autonómica, o sea, los nervios autonómicos también pueden ser afectados y la taquicardia se produce por este tipo de reacción. Puede haber sudoración profusa. La hipertensión, puede producirse hipertensión labi por este efecto. Puede haber vasoconstricción periférica que contribuye a esto y arritmias cardíacas, ¿no es cierto? Aumenta característicamente si le hacemos el reflejo osteoteminoso, está aumentado, puede haber clonio. No hay cambios característicamente en el sensorio ni sensitivos. Básicamente es la afección en la placa neuromuscular y en el sistema nervioso autónomo. Tenemos la otra forma que es localizada, ¿no? Entonces los espasmos y las rigideces en los músculos y las rigideces de músculos es en el sitio cercanos al sitio de entrada. Me he clavado en el pie y tengo estos espasmos y rigidez en el miembro inferior, pero puede avanzar a generalizado. La cefálica es localizada en la cabeza, es más serio porque puede producirme disfagia, o sea, dificultad para tragar y espasmo laringio, ¿sí? Y dificultad para respirar. Y hay la forma neonatal, que es importante la afección neonatal. En el diagnóstico, el cuadro clínico que hemos descrito, podemos demostrar el Clostridium tetani en la herida,
pero eso no prueba tétanos, ¿no? Si yo tengo una herida de vidrio a cultivo y encuentro tétanos, no necesariamente va a ser tétanos, ¿sí? El líquido cefalorraquídeo está normal, los leucocitos están normales o algo aumentados, ¿sí? Entonces, básicamente, el diagnóstico es clínico. El diagnóstico diferencial es que, por ejemplo, de la tetania que se produce luego de la intervención quirúrgica de tiroides, porque complico las paratiroides con trastornos del calcio, y ahí el predominio es en extremidades superiores, los espasmos, y voy a encontrar característicamente una disminución del calcio sérico, o sea, es tetania por hipocalcemia. Hay signos focales del sistema nervioso central o líquido cefalorraquídeo, perdón, si encuentro signos focales del sistema nervioso central, por decir una hemiparesia, ¿no? Convulsiones, y además encuentro líquido cefalorraquídeo alterado, ¿sabes? En el citoquímico, y quizás se encuentre algunos gérmenes o evidencia de gérmenes, es en la encefalitis y en las meningitis, en la meningoencefalitis, en la encefalitis y en las meningitis. En la rabia, característicamente hay mayor incapacidad de tragar, hay salivación, ¿sí? Salivación, mayor producción de saliva, y espasmo de los músculos de la deglución. En el envenenamiento por estricnina, que puede ser accidental, los músculos se relajan entre las crisis. O sea, en las crisis tónicas, cuando hay estricnina, los músculos se relajan entre las crisis, y en el tétanos no. En el tétanos no hay esa relajación. Puede haber histerias y psicosis que pueden simular el tétanos. El manejo, el tratamiento es inmunoglobulina humana, ¿sí? De 500 a 10.000 unidades intramuscular profunda. Antes teníamos la inmunoglobulina tetánica quina de caballo, que no nos daba muchas seguridades. Ahora tenemos esta inmunoglobulina tetánica, que podemos empezar con dosis bajas, 500 a 1.000 unidades, intramuscular profunda en una nalga, ¿sí? Toxoide tetánico absorbido en otro sitio, en otra nalga, ¿sí? La vacuna. Entonces, si lo encontramos como toxoide tetánico puro o doble, la DPT o la DT, si no me equivoco, difteria tétano. Entonces, damos la vacuna en un lado y en el otro. ¿Por qué? Porque si los damos cerca, se van a contraponer. ¿De acuerdo? Entonces, dejamos que ambas actúen y alivien el tétano. Damos antibióticos necesariamente. Podemos usar penicilina G procaínica, nuestra popular megacilina, intramuscular una por día, por 10 días o por 3 días, y luego seguimos con benzatínica. O podemos dar metronidazol 500 miligramos cada 6 horas, o tetraciclina 2 gramos por día por 5 o 7 días, 10 días, dependiendo de la severidad del cuadro. Necesariamente buscamos la herida, que puede ser antigua, ¿sí? Y debridamos la herida, porque necesitamos sacar el tétano, el vibrio que está prácticamente encapsulado y está produciendo las toxinas. Vamos a dar además sedantes relajantes musculares. El diazepam nos sirve en bolos, no mucho, es riesgoso, a veces no calculamos bien, o infusión continua. O sea, pongo, no me acuerdo exactamente cuántas ampollas de diazepam en dextrosa y voy administrando goteo.
Entonces simplemente al paciente lo tengo medio sedado, pero básicamente sin la hipertonía, relajado. ¿Sí? El diazepam tiene ese efecto. Podemos dar también sedantes mayores como la clorpromacina, 50 a 100 miligramos, intramuscular cada 6 horas. Entonces, de alguna manera mantenemos la sedación y la relajación en el paciente. Hay sustancias derivadas del curare que también podemos usar, ¿sí? Entonces, preferimos los diazepóxidos y en infusión continua. El ambiente tiene que ser tranquilo, tiene que estar totalmente cerrado, sin exposición a la luz o a los ruidos, ¿no? O sea, el ruido despierta la convulsión tetánica, la luz despierta la convulsión tetánica, o sea, cualquier cosa que active al paciente, active el tétano. Hay que ver la vía. Si la vía no, si no hay una buena respuesta ventilatoria, hay que hacer intubación o llegar a las traqueotomías, ¿sí? Hay que manejar las arritmias, ¿no es cierto? Esas complicaciones que referíamos, y tenemos que nutrirlo e hidratarlo adecuadamente. O sea, tenemos que tener en cuenta que en los episodios tetánicos de convulsión tónica hay hipercatabolismo, entonces necesitamos tener una adecuada nutrición. Los cuidados de enfermería para evitar las trombosis, vendaje de miembros inferiores, movilización frecuente para las escaras, todos los cuidados que son necesarios. La profilaxis es vacuna de toxoide tetánico, ¿sí? O sea, eso nos los dan al recién nacer, ¿no? Y si yo tengo una herida y voy a un hospital, bueno, primero veo la herida, le doy su dosis de refuerzo de vacuna de toxoide tetánico o DT, o sea, la doble, ¿sí? Un refuerzo, y veo la herida, si requiere antibióticos, si requiere debridación, ¿no? Curación. La profilaxis primaria es... pero ahí están las dosis de las vacunas, ¿no? Cada 4 a 6 semanas, 6 a 12 meses después, una embarazada, yo le doy la vacuna, un refuerzo de toxoide tetánico, para evitar que en el embarazo, si se complica, pueda haber el tétanos neonatal, que es muy severo, muy complicado, y proteger también a la madre. En personas incompletamente inmunizadas, tengo que dar refuerzos. Ahí el calendario nos indica cuándo debemos dar refuerzos. En pacientes con heridas, ya hemos dicho, el toxoide tetánico absorbido, intramuscular, debridar las heridas, inmunoglobulina tetánica humana, evaluar. Si es de hace días y tengo sospechas, le puedo dar en la otra nalga siempre, y considerar si le doy tratamiento antibiótico, empezando por la penicilina. Aquí ya es un detalle de protocolo de manejo del tétanos, ¿sí? Y más detalle, ¿no? Que ustedes lo pueden revisar. El botulismo. El Clostridium botulinum. Es un bacilo gram positivo anaerobio estricto, igual produce esporas y toxinas de la A a la G. El pH neutro o alcalino favorece la producción y es resistente al calor. Y hay 3 tipos de botulismo: el alimentario, el infantil y el de herida. Entonces hay lugares donde el pescado crudo, ahumado, curado, fermentado, puede, o sea, tengo la costumbre de que pesco, ¿sí? Y lo ahumo
le doy formas de curación, qué sé yo, lo fermento, ¿no? Puedo tener otro tipo de preservar alimentos o carnes. Esa costumbre no la tenemos en el Perú, la tienen los países del norte que cazan o tienen alimentos estacionales. O sea, solo tienen la primavera y el otoño para sembrar. Entonces, en ese caso yo tengo que para el invierno y el otoño, mejor tener alimentos preservados, jamones caseros, ¿no? Y son mantenidos a temperatura ambiente varios días. Puede haber conservas caseras mal preparadas, especialmente de verduras, ¿sí? En esos sitios puede desarrollarse este clostridium. También pueden contaminar las heridas con reproducción del germen y producción de toxinas, especialmente los tipos A y B. En niños de 3 a 26 semanas pueden tener botulismo secundario e ingesta de esporas de Clostridium botulinum. El consumo de miel se ha atribuido como fuente de contagio. ¿No? O sea, nosotros sabemos que la miel la podemos preservar, o sea, tenerla, digamos, con una tapada nomás, y la miel tiene una cualidad antiséptica, antibacteriana, ¿sí? Que me elimina varios gérmenes, pero en algunos casos no el Clostridium botulinum, ¿de acuerdo? Y en los niños eso puede producir botulismo secundario, ¿sí? Eso hay que tener mucho cuidado. Para los adultos, aparentemente no tenemos esta predisposición, esta sensibilidad. Los síntomas son de 2 horas a 3 a 8 días de la ingesta de la toxina. El inicio es precoz, el inicio precoz es enfermedad más severa y peor pronóstico, y hay un compromiso simétrico de nervios faciales y parálisis o debilidad descendente. En otras palabras, empieza arriba. Puede haber diplopía, disfagia, disartria, parálisis respiratoria. Las funciones cognitivas, motoras corticales y sensitivas están intactas. Puede haber disfunción autónoma, con boca seca, estreñimiento. Puede haber náuseas, vómitos y diarrea. La tipo A es más severa que la B o la E, aunque las tres pueden matar. El tipo E más síntomas gastrointestinales o síntomas frecuentes neurológicos por infección intestinal del Clostridium botulinum. La incubación del botulismo de heridas es más largo, 4 a 14 días, y el cuadro es idéntico. Botulismo infantil, la hipotonía aguda, debilidad muscular generalizada, aspecto flácido, estreñimiento, succión débil, tosis palpebral, disminución del reflejo de arcada, pérdida de fuerza de los músculos cervicales. Mucho más severo. Entonces el diagnóstico es un cuadro clínico característico de parálisis descendente, simétrica, de pares craneales, miembros y tórax, y la detección de toxina. ¿No es cierto? Este no es un cuadro frecuente en nosotros, pero hay que considerarlo. Y el diagnóstico diferencial es de la miastenia gravis, que es la debilidad no es simétrica y se acentúa con el movimiento repetitivo. El síndrome de Guillain-Barré, que es una parálisis más bien ascendente, miembros inferiores, tórax, miembros superiores, respeta los pares craneales. Generalmente hay anomalía sensitiva, falta de sensibilidad, y el líquido cefalorraquídeo generalmente es anormal, ¿sí? Hay una leve reacción. Y los síntomas y signos de pacientes con botulismo humano, ¿sí? Entonces vemos ahí la disfagia, la boca seca, todo lo que hemos referido. El tratamiento es una antitoxina trivalente, A, B y E, o sea, las más severas, 2 viales endovenoso y luego de 2 horas 2 más, ¿no? El manejo de apoyo, hay que tener cuidado especialmente de la vía ventilatoria, intubar, y a veces tenemos que usar la traqueotomía y el apoyo ventilatorio mecánico.
Podemos usar catárticos para eliminar la toxina. La penicilina endovenosa nos sirve, especialmente para el tipo E, también el botulismo de heridas infantil. Podemos usar también el metronidazol endovenoso y necesariamente la debridación de heridas. El pronóstico, los casos mortalidad puede ir de 2 a 1 a 25 a 1, o sea que no es una enfermedad muy benigna. No hay secuelas a largo plazo. La prevención es control de alimentos envasados y enlatados, mucho cuidado en la población general que tiene estas costumbres, no se recomienda por lo tanto la vacunación general y no hay inmunidad protectora, o sea que puedo repetirlo. La gangrena gaseosa es una enfermedad de progresión rápida, muy toxémica y de riesgo mortal por invasión de piel y músculo esquelético por clostridios patógenos. Generalmente se produce después de traumas severos o procedimientos quirúrgicos. Hay necrosis y autolisis con poca reacción inflamatoria. Necrosis, autolisis, poca reacción inflamatoria. Toxemia, que puede caracterizarse por taquicardia, hipotensión, compromiso sensorial. Los gérmenes son los clostridios perfringens, septicum, novi, sordelli, histolyticum y fallax. Y el Clostridium perfringens tipo A es el 90-95% de los casos. Son parte de la flora intestinal normal nuestra y también está en nuestra piel de nalgas, muslos, perineo. Y también en el medio ambiente, y forman esporas. La patogenia es virulencia por potentes exotoxinas y capacidad de crecer rápidamente en condiciones favorables, que son condiciones favorables, tejidos lacerados, aplastados o muertos, con aumento del potencial redox a menos 150 o a menos 250 milivoltios. Y infecciones endógenas pueden ser, o sea, puede ser yo mismo el contaminado, y las infecciones exógenas son las menos. O sea, en otras palabras, yo me contagio más frecuentemente por mis propios clostridios. Los factores de riesgo son intervenciones quirúrgicas, sobre todo la gastrointestinal, sucias, las intervenciones quirúrgicas sucias se refieren, vías biliares, el aborto séptico, es muy importante el aborto séptico. El pie diabético es una complicación frecuente, las quemaduras, ya las referimos, enfermedades como cáncer, traumatismos vehiculares, laborales, heridas de arma de fuego o de arma blanca o de fuego que producen lesiones con las características que hemos hablado. El cierre inadecuado y precoz de heridas abiertas, debridamiento inadecuado. Entonces, por ejemplo, algunas heridas no deben cerrarse rápidamente, tenemos que esperar, limpiar y que funcionen los antibióticos y cerrarlas en segunda intención. Y en otros casos hay heridas que tenemos que debridar para airearlas, digamos, ¿no? La clínica son 24 o 48 horas del inicio de la infección, hay pesadez, dolor en la zona que está fría, pálida, hinchada, piel tensa, blanca, lustrosa, puede haber una secreción serosa, acuosa y oscura, la decoloración es bronceada o parda, hay flictenas, ampollas de paredes delgadas, llenas de líquido oscuro que contienen los clostridios, ahí los podemos detectar. El aspecto es de carne cocido, rojo ladrillo, hay placas de necrosis franca que se extienden, la reacción sistémica con mialgias, dolores musculares, taquicardia, sudor, inquietud. En pocas horas un estado tóxico con postración, hipotensión, agitación, embotamiento, compromiso sensorial. Puede haber fiebre o más raramente hipotermia. Sin tratamiento rápido y efectivo, shock séptico refractario, insuficiencia circulatoria, depresión del sistema nervioso central, coma y muerte. El diagnóstico: reconocer
el reconocimiento y tratamiento temprano son vitales. Hay que hacer examen quirúrgico del músculo afectado, de la zona afectada. Hay dolor persistente de herida quirúrgico, traumática que debe evaluarse. Hay que ver los yesos y heridas suturadas, ¿no? Que deben abrirse. O sea, hay yesos que me duelen. Tengo que abrir una ventana o sacar el yeso y mirar. Si hay alguna sospecha, tengo que abrir, ¿sí? La herida. Y otro signo ya ominoso es la crepitación de la herida. Toco la herida y crepita, ¿sí? Por la producción de gases. En el gram del exudado de heridas es positivo para clostridios, que son bacilos gruesos gram positivos, y hay pocos neutrófilos característicamente. Provoca reacción inflamatoria. La bacteriemia en mionecrosis avanzada es del 5 a 10% y severa. Hay leucocitosis, anemia, aumenta las transaminasas, hay un ligero aumento de las bilirubinas, la CPK, la mioglobina, las altolasas, la deshidrogenasa láctica aumentan o están alteradas, pero no son patognomónicas. El tratamiento viene desde el quirúrgico, a veces hay que hacer resección total del músculo afectado, amputar el miembro, hay que hacer reemplazo de líquidos y control de volemia, rehidratar líquidos y electrolitos. Hay que usar penicilina G sódica a dosis altísimas, 16 a 24 millones por día endovenoso, o sea, todos 4, cada 6, cada 8 horas. Se puede usar cefazolina 1 gramo cada 6 horas, clindamicina 600 miligramos cada 6 horas, cloramphenicol 1 gramo cada 6 a 8 horas. Y puede ser útil la cámara hiperbárica, el oxígeno hiperbárico. La profilaxis, la vacuna no se aplica porque la gangrena gaseosa es rara, o sea, no es muy común. La profilaxis antibiótica e injurias traumáticas extensas y contaminadas puede funcionar si doy penicilina o cualquiera de los antibióticos que acabamos de referir. Las heridas e injurias deben debridarse, penicilina luego de amputaciones o cirugía de cadera. Hay que tener buen cuidado inicial de heridas traumáticas quirúrgicas. Bueno, esa es la exposición del día de hoy y con esto acabamos la tercera clase. Mañana vamos a ver las infecciones virales. ¿Sí? Listo, muchas gracias. Hasta mañana. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta mañana, doctor. Buenas.